del curso de corte y textura en el cabello para dama. Bueno, pues continuamos revisando nuestros elementos, herramientas para poder realizar nuestro trabajo. Continuamos con esta máquina que bueno, tiene algunos nombres que se llama maquinilla o máquina casqueteadora o clipper. También la podemos ver como clipper. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en el punto más de barbería, pues es lo mismo, se conoce también como clipper y es pues esta máquina casqueteadora. Que bueno, ahora vamos a ver todos sus usos y funciones. Pues bueno, esta maquinilla o clipper o máquina casqueteadora es el tercero de los instrumentos de corte importantes. Porque bueno, ya vimos en el video anterior que el primero es la tijera, después la navaja. Pues ahora vamos a estudiar este aparato que también es indispensable para nuestros cortes de cabello. Entonces, pues la definición de esta maquinilla, bueno, como venimos haciendo a lo largo del desarrollo del curso, es interesante exponer una definición del instrumento que vamos a explicar. Así lo estamos haciendo poco a poco para que podamos anotarlo todo y también anotar nuestras preguntas y poder realizarlas una vez que hayamos visto todo el contenido. Bueno, en este caso, la enciclopedia Larousse sobre la maquinilla para cortar el cabello nos dice que es un instrumento manual, compuesto de dos ramas articuladas provistas en el medio de una orejuela o saliente para los dedos y terminados en sendos peines metálicos planos y de púas cortantes superpuestas, que al abrirse y cerrarse las ramas con la mano, efectúan un movimiento horizontal de vaivén y actúan a modo de múltiples tijerillas que cortan el cabello. Debido a este movimiento vaivén, pues estas cuchillas que se deslizan, como ya estamos leyendo horizontalmente, pues van así cortando el cabello. Vamos a ver una descripción. No obstante, dada la definición anteriormente expuesta, no es inoportuno aclarar algunas cuestiones que nos desarrolle definitivamente la descripción de la maquinilla. Los peinecillos cortantes son de acero y cada vez más de otras aleaciones que, como en el caso de las tijeras, dan más dureza y ofrecen otras características importantes. A la hora de su utilización, el peinecillo inferior actúa como fijo, mientras que el superior es el móvil, describiendo un movimiento de vaivén que va, bueno, horizontal de derecha a izquierda en relación a aquel cortando de esta manera el cabello que se sitúa entre ambos, al estar afiladas las caras internas de sus púas, es decir, que esas caras internas de cada cuchillita que estamos hablando son las que tienen el filo para cortar. La maquinilla apoyada sobre la cabeza corta siempre a la misma medida, es decir, la del grosor del peine fijo. La maquinilla, tal y como se ha definido, corresponde al tipo de maquinilla manual, también a la eléctrica, que esa, bueno, es la más usada actualmente. Si bien poco a poco se fueron incorporando las eléctricas, haciendo que las primeras estén actualmente en desuso. Ahorita vamos a analizar las dos, tanto la manual como la eléctrica, que también la eléctrica, volvemos a decir, se llama clipper o se llama máquina casqueteadora también. No obstante, es importante que describamos más pausadamente las dos, aunque en ambas el sistema es muy parecido. La maquinilla manual. Vamos a ver ahora una de las imágenes. Miren, es esta. Esta maquinilla manual, bueno, es la antecesora de la máquina de ahora, la máquina casqueteadora o clipper. Fíjense cómo también tiene sus cuchillas, solamente que, bueno, se maneja abriendo y cerrando estas dos mangos como si fuera una tijera. Pues bueno, vamos a analizarla. Pero bueno, era importante que antes la vieran para que veamos de qué vamos a hablar. La maquinilla manual está formada por dos partes: el cabezal, que es la zona donde se encuentran los peinecillos, que a su vez están sujetos a dos patillas articuladas que forman el cuerpo de la maquinilla, siendo una de ellas móvil
accionando la cuchilla correspondiente del cabezal para que se produzca el corte. Entonces directamente como si fuera pues una tijera, abrir y cerrar, prácticamente volvemos a repetir, están en desuso. Sin embargo, por ahí pueden a lo mejor tener una a la mano en caso de que se les averíe, ¿verdad? La eléctrica, pues la pueden tener así como de, pues que les pueda sacar del apuro directamente, ¿no? Y que también la ejerciten para su uso. La maquinilla eléctrica actúa por medio de la electricidad o por batería, pilas o a veces por ambos sistemas, igual que la manual. También está formada por un cabezal o zona donde se encuentran los peinecillos y por el cuerpo, que en este caso es donde se aloja el motor y que además sirve de mango. Y aquí tenemos la imagen. Ahora la vamos a analizar perfectamente. Si es eléctrica, de la zona inferior sale el cable. Por aquí abajo, miren, aquí ven donde sale el cable. En la parte inferior. Para conectarlo pues a la red, a la electricidad, ¿verdad? Enchufarlo. Los modelos que actúan por batería tienen en su lugar una terminación que se inserta en el cuerpo de la matriz para cargar la batería. Entonces, bueno, aquí podemos ver esta inserción como si fuera, bueno, cualquier máquina de batería de pilas y pues son recargables o recargables las pilas o desechables. Entonces aquí tenemos la figura, maquinilla eléctrica y maquinilla eléctrica de peines cambiables. Este tipo de peines o aumentos, así se llaman, y se miden por longitud. En un momento más los vamos a estudiar, pero que sepan que la forma de cómo se llaman son peines o aumentos. Bueno, vamos a continuar. Las maquinillas se pueden utilizar directamente sobre la cabeza o tomando la mecha entre los dedos o con un peine. Es decir, si queremos cortar al ras, bueno, pues cortamos sobre la cabeza del cliente, o bien podemos también sacar mechas poco a poco e ir cortando longitudes, o bien con un peine. Ahora vamos a ver imágenes de cómo la podemos utilizar. Aparte se pueden utilizar adaptando a la cabeza de las maquinillas peinecillos, ya dijimos, o aumentos, pudiendo ser fijos o cambiables. Maquinilla eléctrica de peines cambiables es esta, la figura número 38, que podemos ver cómo son peines o aumentos cambiables. Son las descritas anteriormente y a las que se les puede incorporar un juego de peines o aumentos de diferentes tamaños adaptables en longitud al cabezal para seleccionar la largura del cabello en los milímetros que se desee. Vamos a estudiar cada uno de los aumentos o peines. Estos peines auxiliares oscilan entre 2 a 12 milímetros. Maquinilla eléctrica de peines fijos. En este modelo, la misma cabeza lleva incorporada ya una palanca con una numeración que corresponden a los milímetros deseados en el corte. Solo bastará con poner la palanca en el número que se quiera y la longitud del corte será el resultante. Bien, aquí está. Este es el tipo de maquinilla eléctrica de peines fijos, que la verdad es que pues prácticamente se usa más bien la de aumentos, pero que vean cómo con esta palanquita vamos subiéndola o bajando, tanto la de aumentos como la fija tienen esta palanca, las cuales suben y bajan las cuchillas inferiores para poder cortar menos o más largo del cabello, no cantidad, largo. Los aumentos son para cortar largo. Entonces, bueno, estas medidas oscilarán entre el grosor del peine fijo hasta los 8 milímetros dependiendo de cada fabricante. ¿Okay? Y esta, bueno, es este tipo de maquinillas de peine fijo o con aumentos. Ahora, hay otra versión de una maquinita que es una pequeñita que también se le llama mini cut, ¿verdad? O maquinilla de cabeza pequeña para arreglo de patillas. Y esta es o para también delinear contornos. Bueno, este tipo de maquinilla también podemos realizar con ella dibujos sobre la cabeza. Este tipo de grecas que son muy utilizados en barbería, ¿sí? Eliminando en ciertas zonas totalmente el cabello y en otras no.
Directamente nos sirve como si tuviéramos un pincel de dibujo, que también hay un aditamento para volver a hacer estas grecas, pero también se pueden hacer con este tipo de maquinilla de cabeza pequeña. Y aquí vemos cómo se puede realizar el dibujo. Los dibujos más precisos salen con este tipo, hay otro tipo de aditamento que es directamente un lápiz o con directamente también el filo de una navaja o con la navaja. Pero que sepamos que bueno, también esta maquinilla de cabeza pequeña nos ayuda a hacer este tipo de delineado de contornos, de corte de patillas, en el caso de hombres o mujeres también, aquellos cabellos cortos, de mujeres que también queramos delinear patillas y contornos. Y que bueno, utilizamos esta maquinita pequeña que se llama cabeza pequeña o bien mini cut. Bueno, dentro de los materiales de los cuales están hechos estas maquinillas, las calidades de la maquinilla o mini cut, al igual que del de la tijera, dependerán de la calidad de los materiales del fabricante, de los peinecillos y también de la potencia del motor, siendo por supuesto el más adecuado el que resiste el funcionamiento sin calentamiento alguno y sin vibraciones, es decir, de una buena potencia. Los materiales con los que están hechos los cuerpos pueden ser diversos y variados, pudiendo encontrarlos de plástico, de aluminio o de cualquier otro material. Dentro del manejo y la utilización de ambas maquinillas, la manera de cogerla o agarrarla con la mano es muy sencilla en el caso de ser una máquina eléctrica, ya que el cuerpo que reviste al motor puede agarrarse o cogerse de la forma más cómoda posible, pudiendo adoptar diferentes posiciones, al no tener que ejecutar ninguna acción con los dedos. Aquí vamos a ver, miren, esta es la maquinilla manual, vamos a empezar por esta. En el caso de la maquinilla manual, sí hay que mover los dedos cerrando y abriendo, como si fuera una tijera a la mano, que imprimirán dicho movimiento a las patillas y de estas a los peinecillos para realizar el corte. En este caso tomaremos las patillas de una mano, por ejemplo, en una mano, con la mano libre, situando el dedo pulgar en la patilla móvil y el resto de los dedos en la fija, produciendo este movimiento de abrir y cerrar. Entonces, aquí está, nada más para que la conozcan porque les digo, pues ya prácticamente estas están en desuso. Pues bueno, igual si la tienen ahí para alguna emergencia o para, bueno, realizar sus trabajos mientras se compran alguna máquina eléctrica, pues bueno, también la pueden utilizar. El uso de la maquinilla estaba dedicado exclusivamente al corte masculino y solo para determinados tipos de corte, pero hoy en día su uso ha evolucionado y se pueden conseguir diferentes técnicas usándola directamente sobre la cabeza, sin peinecillos auxiliares, o sea, o sin aumentos, con la ayuda del peine de corte, elevando la mecha y pasando la maquinilla por ella, o utilizando los dedos índice y corazón o dedo medio para asir o agarrar la mecha y cortando con la maquinilla como si fuera una tijera. Así podremos obtener desde un corte clásico o de melena, o sea, una melena quiere decir un largo melena es, ya se recuerdan, longitud media sobre los hombros, o un degradado o un picoteado. Miren, aquí tenemos. Ya que estamos hablando ya de la maquinilla, vean cómo la está cogiendo y es una máquina eléctrica. La primera imagen está utilizando la maquinilla en el corte melena, o sea, un corte que es a la altura de los hombros. Y vean cómo agarra la mecha en la segunda imagen. Aquí primero, bueno, peinamos, como siempre tenemos que peinar la mecha. Y miren, obviamente el cabello cuando se corta con máquina debe de estar seco. Nunca se debe de cortar cabello el cabello con máquina con cabello húmedo. ¿Por qué? Pues porque también puede averiar los filos y además como es eléctrica, pues podemos producir accidentes si el cabello está mojado. Entonces, bueno, aquí agarra la mecha con el peine y miren, ahí la sujeta y puede pasar al ras del peine para cortar. Esta es la primera parte, la primera opción. Otra opción es agarrar la mecha directamente, prensarla, como ya sabemos, con el dedo medio o el dedo corazón y el índice, prensar la mecha y pasar por encima de nuestros dedos al ras esta maquinilla para hacer el corte del cabello. Vuelvo a repetir, con cabello seco. Una máquina no se usa con cabello mojado.
Para el uso del corte clásico realizado con maquinilla debemos desplazarla, siempre en sentido contrario al nacimiento del cabello. Y eso, bueno, cuando es al ras de la cabeza, ¿verdad? En las zonas de remolinos, por ejemplo, en la coronilla o en la frente, acuérdense que los remolinos se hacen porque hay diferente dirección del folículo, por eso crecen pues de diferente dirección. Entonces, por eso se hacen los remolinos. Fíjense cómo vamos a cortar remolinos. La maquinilla la tenemos que pasar siempre buscando el sentido contrario del nacimiento del remolino, lo cual quiere decir que es a contrapelo. Pero ya cuando lo realizamos a contrapelo vamos a cambiar la dirección para que no se pare el cabello, ¿no? Se pare, o sea, no se levanten estas púas. Tenemos que volverlo a reacomodar. También la utilizaremos para el arreglo del cuello. Y aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Fíjense cómo de la manera en que la máquina está puesta acostadita por debajo, pues va cortando y delineando el mismo contorno. Y si está la máquina hacia arriba, pues va quitando cantidad de cabello y lo vamos nosotros, bueno, haciendo de menos a más. Siempre la parte menos cantidad de longitud, la menor longitud debe de estar en las nucas y así ir degradando hacia arriba mayor cantidad de cabello. Entonces la maquinilla la colocaremos sobre el cuello con los peinecillos directamente sobre la piel, ya lo explicamos, está aquí, boca abajo, cortando sobre la piel para eliminar los cabellos superfluos y marcar o delinear el contorno del cabello, del cuello, perdón. Aquí estamos viendo entonces las figuras, realizamos un corte clásico con maquinilla y arreglo de cuello. El cabello en el corte con maquinilla es conveniente que esté seco y limpio, claro. Esto nos facilitará el trabajo, además de impedir la obstrucción de la máquina, elevando mejor el cabello y permitiendo que no corramos riesgos innecesarios al utilizar la electricidad con resto de agua que tenga el cabello. Entonces aquí lo volvemos a confirmar. La máquina siempre se debe de utilizar en cabello seco y limpio. Claro, de preferencia hay que dar primero un shampoo. Posteriormente, secar el cabello si es que vamos a cortar con máquina y pasar la máquina. Mantenimiento. Para mantener en buen estado la maquinilla debemos limpiarla después de cada uso de los restos del cabello. Y para eso cada maquinita tiene un pequeño cepillo. El fabricante pone un cepillito muy pequeñito para poder quitar los restos de cabello y también para aceitarla. Ahorita vamos a ver de esto del aceitado en el mantenimiento. Para ello desmontaremos el cabezal y limpiaremos a fondo las cuchillas y el interior. También podemos esterilizarla. Podemos meterla a nuestras máquinas. Miren, aquí está el esterilizador. Podemos meterla, obviamente sin lavarla. ¿No? Las máquinas no deben de tocar agua porque, bueno, se avería. Y también podemos desinfectarla. Primero podemos pasar este proceso de benzal con una gasa, pero solamente que benzal sea muy poquito para que no sea mucha la humedad. Después de que limpiamos la máquina, bueno, pues le pasamos una gasa por benzal para desinfectarla y posteriormente la metemos en nuestro esterilizador. Igual, voltearlas cada 10 minutos, se voltea ya con un guante, como el normal proceso de esterilización de cualquier herramienta o material de estilismo. O bien si tienen alguna autoclave o a partir de un germicida, una acción que ejerceremos solamente en los peinecillos. Los peinecillos que son los aumentos, estos sí, si son de plástico, los podemos lavar y después desinfectar y después esterilizar. Una vez limpia la máquina, podemos engrasarla con aceites especiales, recomendados por los fabricantes para que su funcionamiento sea mejor. También por lo general los fabricantes les ponen en el kit de la máquina un pequeño gotero, que es un aceite especial y solamente se pone una gotita en el medio de las cuchillas. La máquina apagada, después la conectan y la encienden y con este vaivén de las cuchillas el aceite se va esparciendo a lo largo. No es necesario poner más de una gotita. Si van viendo que necesita un poquito más, bueno, pues ponen un poquitito más. Pero con una gota es más que suficiente para que todo este movimiento de vaivén quede aceitada, todo lo que son las cuchillas, pues para que tenga mejor utilidad. Bueno, aquí tenemos pues una foto del esterilizador. El cable de la maquinilla también hay que tratarlo con cuidado.
y no darle tirones para desconectarla ni enrollarlo fuertemente. Esto hará que poco a poco se vaya deteriorando el cable. Si tú lo tuerces, pues se va partiendo, llegando incluso a partirse, pudiendo provocar cortocircuitos. La maquinilla de batería, o sea, de pilas, después de haberla limpiado, debemos dejarla sobre el cuerpo matriz para que se cargue y esté dispuesta para un nuevo uso, ya que si no lo hacemos corremos el riesgo de quedarnos sin batería en pleno servicio y no podríamos seguir trabajando o continuar nuestro trabajo. Por eso, si van a utilizar este tipo de máquinas de pila, tiene que estar primero totalmente cargada para antes de iniciar su servicio. Después de cada uso debemos guardarla en un lugar seguro, de preferencia en las maletitas en las que vienen cuando ustedes las compran. Las maquinillas se deben de utilizar con precaución para no ocasionar lesiones ni a los clientes ni a nosotros. Bueno, algunos consejos para cortar con máquina eléctrica exitosamente. Hay algunas cosas acerca de cortar el cabello con máquina eléctrica que son diferentes a cortar usando tijera. Bueno, vamos a analizarlas. Primero y más importante es que el cabello tiene que estar seco cuando se le corte. El cabello mojado simplemente cubrirá con corte navajas internas y puede dañar la máquina y hacerla difícil de limpiar. Además de, bueno, que es por agua, como es eléctrica, pues hasta un cortocircuito tal vez nos puede ocasionar. Intentar cortar cabello mojado con máquina eléctrica puede resultar también que el agua entre a lugares más interiores y potencialmente causando que las navajas se oxiden. Segundo, para mejores resultados, siempre guía a la máquina en dirección contraria a la cual crece el cabello. Porque dependiendo si lo queremos cortar más pegadito, pues queda obviamente mejor cortado, más pegadito, más chiquito si lo cortamos en dirección contraria. Esto asegura que el cabello sea cortado de manera pareja al largo al que la máquina guía. Deberías usar un peine para mantener el cabello rígido en su patrón de crecimiento entre las pasadas de la máquina cortadora. Cuando nosotros usamos esta técnica de peine, que el peine nosotros lo utilizamos en lo que es el corte de cabello, pues obviamente el cabello va directamente marcando la longitud con el peine. Utilizar un peine nos marca también mucho lo que es el tamaño exacto que nosotros debemos de y queremos lograr en nuestro corte. Bueno, me voy a regresar un poquito aquí porque se me fue para todo el manual. Perdón. Algo aquí piqué y se me fue todo. Vamos a continuar. Estamos en la historia. Bueno, es que aprovecho para contarles que bueno, les diseñé todo este manual para ya poderlo tener todo concreto, toda la parte de su teoría. Y ahorita piqué no sé qué y se me fue. Estamos en maquinilla, ya vamos a llegar. Bueno, aquí está ya. Ahí está. Entonces estábamos en lo que era todo lo que son las precauciones. El esterilizador, ahí está. Bueno, entonces quedamos en que la máquina hay que guardar en lugar seguro, utilizarla con precaución. Aquí están los consejos. Entonces no cortar con cabello mojado. Y bueno, aquí decíamos que con el peine podemos, para mejores resultados, utilizar un peine que nos marque exactamente, que esté recto, para que no nos pasemos en caso de ya tener que hacer sobre todo conexiones en los cortes de cabello cortos de mujer. Se pueden hacer conexiones con el peine. También lo vamos a ver en algún video cuando ya estemos en la parte de cortar cabello. También deberías evitar tratar de sobrecargar la cortadora en un solo pase. Es decir, que no hay que pasar y pasar y pasar
por un mismo corte, porque pues, obviamente vamos reduciendo la longitud y podemos tener errores en el diseño del cabello. Esto es especialmente importante cuando se esté tratando con cabello muy fino o muy delgadito o lacio, porque ahí se notan más los errores, ¿verdad? Que en un cabello ondulado. Entonces hay que evitar pasar y sobrecargar o cortar y cortar, porque si no vamos a cortar de más y pueden quedar pues un desfase en las líneas del cabello y entonces pues ya no queda muy bien hecha la conexión. Cabello de textura fina se doblará fácilmente cuando la máquina cortadora encuentre resistencia y podrás ver que los intentos de corte son menos que satisfactorios. O sea que queda mal. Un cabello de textura muy fina es muy delicado, entonces se recomienda que no se utilice corte con máquina. Mejor realicen con cabello muy fino, corte mejor a tijera. Bueno, cuando te enfrentes al cabello de textura fina, trata cortando una extensión de cabello que sea a lo mucho solamente la mitad de ancho que las navajas de la máquina. Esta técnica es también muy útil si te encuentras con máquinas de cortar eléctricas con cabello cubriendo las navajas. Es decir, se toma primero un mechoncito muy fino y vemos cómo corta esta máquina en caso de que la quieran utilizar. Pero vuelvo a repetir, es mejor los cabellos finos cortarlos con tijera. Finalmente, bueno, si estamos nerviosos de usar máquinas, ¿verdad? Como si es una víctima viva sin haber practicado, nunca tengan miedo. Hay que contactar siempre a alguien que pueda también enseñarles. De cualquier forma, yo en este curso les voy a enseñar a sujetar muy bien esta máquina y que pierdan el miedo. Por eso vamos a hacer algún tipo de ejercicios también con nuestros mechones. Entonces, hay que ir siempre, bueno, a un profesor o a alguien que les ayude para quitar ese miedo, para que podamos adquirir a lo mejor inclusive un maniquí y en el maniquí pues hacer directamente nuestros cortes de cabello. La mayoría de escuelas, bueno, de estilismo y cosmetología se enfocan solamente en técnicas de corte con tijeras y navajas. Solamente, bueno, los que ya están más especializados en barbería y cuando el cabello de los maniquís está demasiado corto como para que los estudiantes sigan usándolos para cortar con tijeras y navajas, pues sí será un suficiente largo para permitir ahora practicar con la máquina. Entonces, si ustedes tienen un maniquí, pues hagan primero todos los ejercicios con corte a tijera y ya cuando esté muy corto, pues al final utilícenlo con la máquina, porque si van a desperdiciar un maniquí de cabello largo y directamente pasar máquina, pues la verdad es que van a desaprovecharlo. Entonces, primero úsenlo con cortes a tijera y al final practiquen con máquina. Algunas escuelas, sobre todo de barbería, son fuentes poco probables para maniquís, simplemente porque ellos sí entrenan con máquinas cortadoras y usualmente cortan los maniquís hasta el cuero cabelludo. Cuando nosotros estamos estudiando barbería y lo veremos, directamente es utilizar máquinas y navajas porque obviamente todo lo que es barbería es más avanzado, tanto en diseño como en grados de dificultad que los cortes de cabello para mujeres. Vamos ahora a ver otro de los utensilios o varios de los utensilios porque vamos a conocer mucho de lo que son peines. El peine empleado en el corte de cabello es también un instrumento de vital importancia para el correcto desarrollo del corte, aunque podremos usar otros tipos de peines que nos ayudarán a la preparación del cabello. Vamos a conocerlos. En esta ocasión vamos a omitir la definición de este utensilio. Pueden ofrecernos algunos diccionarios de enciclopedia, ya que no nos aclara nada nuevo que no sepamos ya. Bueno, todo el mundo conocemos pues un peine, ¿verdad? Aquí están prácticamente los peines de corte. Fíjense cómo no tienen colita. Es el peine que nosotros pedimos. Es el peine que se debe de utilizar. Nada más varían en anchura. En anchura, y esto es para nosotros poder agarrar mayor cantidad, o sea que el mechón, la mecha guía, la mecha que vamos a cortar sea o más gruesa o más delgadita. Entonces, pues estos son los peines de corte. Vamos a ver la descripción y clasificación. El peine de corte tiene diferentes tamaños, aunque normalmente el que se utiliza exclusivamente para cortar, para este cometido, tiene más o menos 18 centímetros de largo, 1 o 2 centímetros más o menos. Los que se utilizan para cortar zonas específicas como patillas o arreglos de barba tienen diferentes larguras y formas.
aunque muchos profesionales utilizan solamente un modelo para la realización de todos los trabajos, o sea, un modelo de peine para la realización de todos los trabajos de corte, siendo esto más que nada cuestión de preferencias y cada quien cómo se acomode, pero que sí sepan que debe de tener estas dos partes, dientes en una parte de la mitad más anchos y la otra parte más cerraditos y obviamente los dientes más finos. Todos estos peines, miren, tienen la misma característica. ¿Por qué? Pues porque es. Ahora vamos a explicar cómo se utiliza. Entonces, bueno, ya que tú tienes tu peine de preferencia, el que ya recomendamos también, pues el peine de corte está formado por una fila de púas paralelas. Un extremo posee las púas más finas y juntas para las zonas donde el cabello es más corto y el otro lado las tiene más gruesas y separadas, usándolo cuando el cabello es más largo. Y también, bueno, el cabello más largo vamos a poder tomar mechas un poquito más gruesas, cosa que con las púas más finas pues tienen que ser mechas más delgaditas, porque mientras el cabello esté más corto debe de ser más precisión en el corte. Este peine también podemos utilizarlo en el peinado de la técnica de ondas al agua. Bueno, esa es una característica de peinados que bueno, no lo vamos a ver, pero miren, fíjense ahorita, peine básico de corte, ahí está. Este es uno muy clásico. Recuerden que ya los más modernos tienen lo que es esta punta larga un poquito más separada porque bueno, se hace una división, acomoda más. Sin embargo, bueno, pues este es el clásico, peine básico de corte. Aquí retomamos, fíjense cómo de un lado la mitad tiene las púas más cerraditas, más finas y del otro lado un poco más espaciosas y más gruesas. Entonces, estas púas para cortar mechas muy finitas, sobre todo cuando es cabello corto. Y pues aquí podemos tomar mechas un poquito más gruesecitas que no sobrepasen, tal vez hasta 1 centímetro o centímetro y medio para cabellos más largos. Aquí prácticamente tomamos mechas de medio centímetro, porque tiene que ser muy precisos los cortes cuando son ya cabellos muy cortos. Y cuando es cabello más largo, pues sí podemos tomar mechas de 1 centímetro a centímetro y medio de grosor. Bueno, el peine de zonas específicas tiene una forma similar al del corte, con la diferencia de que la fila de púas finas son más cortas en un extremo y van aumentando de tamaño hasta la terminación del otro extremo, en el que las púas son más gruesas y están más separadas. Y si se fijan, es verdad, miren, cómo estas púas de en medio son un poquito, ligeramente más finas que las del final. Siempre las del final son más gruesas y viceversa. Estas púas del centro son un poquito más gruesas que las del final de esta parte. Es prácticamente imperceptible, pero sí tiene esta condición, que van las púas de menos a más, de menos gruesas a más gruesas o de menos delgadas a más delgadas. Este peine lo utilizaremos para el arreglo de la barba del bigote. Bueno, este es otro tipo de peine de corte que vamos a usar en barbería porque tiene más cortitas en longitud las púas, que también tiene esta condición. De acá más finas y de acá más gruesas, pero son más cortitas en longitud, porque obviamente como vamos a arreglar barba y bigote, pues es muy cerradito a la distancia de longitud que vamos a cortar. Y bueno, es para zonas específicas, que es barba y bigote. Además de los o igual para niño, este peine también lo podemos usar para corte de niño. Además de los peines descritos, podemos encontrarnos con otros auxiliares para el corte como son el peine de púas anchas y separadas, que sirve para desenredar el cabello, ¿verdad? Y ya lo vimos aquí en nuestra lista. Es este peine de dientes anchos que es para desenredar el cabello. Y el peine de cabo, del que podemos encontrar dos modalidades. Cabo es la colita. Dos modalidades, según el material del que esté hecho este cabo o colita. Puede ser de metal, para poder hacer las secciones o divisiones del cabello. Lo podemos solamente utilizar antes del corte, pero no es recomendable. Entonces la colita solamente nos va a servir para dividir, que se conoce como peine de cabo de metal. Y el de cabo y peine son del mismo material, conociéndose por el nombre de peine de cola de ratón. Este peine que tiene cola de plástico también se le llama cola de ratón o peine de colita de plástico.
y también nos va a servir, al igual que el de metal, para hacer las divisiones del cabello y nada más. Vamos a continuar con los materiales de los cuales están hechos, pues los peines. El material del que están fabricados los peines es variable. Puede ser de plástico, marfil o hueso. Para saber cuál elegir, lo tenemos que hacer en base de las probabilidades de desinfección y limpieza, flexibilidad, duración y pues el precio, ¿verdad? Los materiales que reúnen el máximo de estos parámetros son los de plástico, de bonita, que es un material tipo plástico, y por último los de concha. Mantenimiento. La limpieza comenzará con la eliminación de los restos del cabello para posteriormente realizar, como sabemos, lavado con agua y jabón, aunque para llegar a desinfectar y esterilizar, se debe de hacer de los métodos físicos. Ya sabemos que para desinfectar, pues es este germicida que se llama benzalconio o benzal, y puede también después esterilizarse con calor húmedo seco o bien con nuestro esterilizador. Calor húmedo seco siempre y cuando lo resista el material de la fabricación, o por medios químicos como la clorhexidina, que es un desinfectante, los derivados de la lejía, que es el cloro, y las sales de amoníaco. Como comentamos, puede ser una Hax amonia. Esto sería para desinfectar. Los peines, después de cada uso y de su limpieza o esterilización, se deben colocar en lugares destinados a tal fin, como cajas o bandejas que estén perfectamente cerca de nosotros, preparados para su posterior utilización. No debemos dejarlos dentro de los bolsillos. Y recuerden que ahora con la nueva normativa, todo lo que son materiales de corte se deben de dejar contenidos dentro del esterilizador, esterilizarlos, obviamente después de que hayan sido lavados y desinfectados, posteriormente esterilizados, contenidos en el esterilizador UV, por ejemplo, y sacarlos en presencia del cliente para su inmediata utilización. Vamos ahora a revisar los instrumentos auxiliares empleados en el corte de cabello. Además de los que ya describimos, nos vamos a encontrar con otros instrumentos auxiliares que responden a diferentes necesidades, otros utensilios. Estudiaremos ahora estos en relación a su cometido o a su uso, describiendo los que sirven para la preparación del modelo, la ropa protectora para el profesional y los instrumentos para el desarrollo del corte. Para la preparación de nuestro modelo o de nuestro cliente, pues necesitamos pinzas separadoras. Aquí están. Todo el mundo las conoce también como mariposas, pero se llaman pinzas separadoras. Son de gran tamaño y nos sirven para sujetar las particiones, o sea, las divisiones, ayudándonos a realizar el corte de cabello. Pueden ser fabricadas de plástico o de metal. Papel protector del cuello, también se llama cubrecuello. Esto es más utilizado también en barbería. Sin embargo, si ustedes van a hacer un corte de cabello muy cortito también en dama, es importante también que lo vayan pensando en adquirir. Y se llama también collarín de papel o, papel cubridor o protector de cuello. Está hecho de celulosa y está formado por tiras hechas en papel, estrechas en papel rizado enrollado, que cada 20 centímetros viene directamente en un rollo. Aquí está, de hecho, mírenlo. Viene en un rollo y tiene una rotura discontinua para poder cortarlo mejor y adaptarse al cuello, o sea, se amolda directamente como es un papel que es como si fuera un papel de China o albanene muy ajustado. Al momento en que lo colocan sobre el cuello se estira y se amolda directamente en el cuello del cliente, estirándolo, y queda perfectamente a la medida del cuello. En ambos extremos tiene unos adhesivos, y aquí los ven, son estos azulitos que se pegan, y es este adhesivo para poder unir humedeciéndolos previamente. Se utilizan para impedir que penetre el cabello, sobre todo esos chiquititos, las puntitas que cortamos, y no quede estas puitas en la ropa o se vayan al cuerpo. Y por supuesto, estos cubrecuellos son de un solo uso y desechables. Muy importante que los vayan conociendo, que también los adquieran si van a hacer cortes de cabello muy cortitos para dama. Estos llamados pixie también los puedan utilizar. En barbería son obligatorios. Bata peinador o el cubridor.
Independientemente del trabajo que se le vaya a realizar al cliente, se le pondrá una bata para proteger mejor su ropa. Esta bata debe de lavarse después de su uso, quedando así preparada para otro cliente. Y bueno, es un cubridor común y corriente. Aquí lo vemos. Este cubridor que nosotros ya revisamos, que tiene que cubrir prácticamente todo lo que es pues la ropa del cliente. Vamos ahora con las toallas. La toalla se coloca sobre los hombros del cliente para proteger su ropa. Después de su uso se lavará y preparará para otro cliente. Muy bien lavada, con cloro, que de preferencia tienen que ser toallas blancas, para que puedan agregarse cloro y que puedan matar pues cualquier tipo de germen o bacteria, porque bueno, estas toallas sí las tenemos que reutilizar para otros clientes. El peinador o capa de corte. Bueno, este peinador es el más largo, es de mayor tamaño. Este pequeñito, la bata peinadora, es una batita que muchas estéticas utilizan, pero que también se puede sustituir por lo que es el cubridor como tal. Ambas deben de cubrir prácticamente toda la ropa del cliente. Entonces, este peinador es esta capa, que es de mayor tamaño que el utilizado para el peinado. El peinador para peinado es un poquito más corto porque prácticamente nada más cubre el dorso. Sin embargo, la capa de corte, como vimos, sí tiene que llegar hasta debajo de las rodillas. Y suele estar realizado en nylon o en plástico. Se coloca primero obviamente la toalla y después encima de la toalla se pone este cubridor o capa de corte, y a la mitad del papel protector del cuello, ahí es donde vamos a poner el cubrecuello primero y después doblamos, lo ajustamos al cuello del cliente y lo doblamos. El papel por encima del cuello del cubridor o peinador. Después de su uso se lavará este cubridor y se preparará para otro cliente. También hay otro tipo de cubridor que se llama una estola con pesas. Esta es otra modalidad de peinador, es más pequeño. Aquí lo vemos, miren. Es este, que es de peso o de pesas porque tiene como unos imanes en la parte delantera. Miren, es de plástico y en la zona delantera lleva unas pesas de metal que sirven para hacer contrapeso y que no se mueva simplemente mientras estamos realizando el corte. Este es opcional, pero también bueno, es bueno en lo que vamos agarrando experiencia, que también pongamos nuestro, lo que es peinador de pesas, de plástico y de pesas. Al igual que los anteriores, después de su uso se debe de limpiar y preparar para un nuevo uso. Este está hecho de nylon prácticamente y bueno, pues hace como que un refuerzo para que no se mueva el cubridor convencional. Entonces aquí tenemos por pasos. Fíjense, tenemos aquí por ejemplo nuestro modelo. Si tienen una batita previa, bueno, se puede usar tanto bata como cubridor, pero si no tienen bata, pues bueno, omiten este paso, ponemos la bata, después ponemos la toalla, después ajustamos nuestro cubrecuello bien pegadito, ponemos el cubridor de plástico, doblamos hacia afuera el cubrecuello para que quede bien pegadito y no se introduzcan los vellitos chiquititos y las púas, y después ponemos este cubridor de peso. Este sería el procedimiento. Bueno, aquí está descrito. En la figura realizamos el protocolo de protección para el cliente paso a paso: capa peinador, papel protector de cuello, capa de corte y estola con pesas. Muy bien, vamos ahora a revisar la ropa protectora para el profesional, o sea, para nosotros, adecuando también ahora con la nueva normativa que no debemos de dejar de usar nunca cubreboca y carilla plástica. Primero que nada, bueno, nuestra indumentaria. Es fundamental que nuestra indumentaria también sea específica para el trabajo que vamos a realizar. Ante todo debe de ser muy cómoda y debemos protegernos. El calzado debe tener una pequeña elevación, pero muy pequeñita, para mantener nuestra espalda recta. Tampoco podemos utilizar calzado al ras del suelo porque es muy cansado y para nuestra columna también es muy inconveniente. Entonces, ligeramente una elevación de 2 a 3 centímetros. Utilicen también ese tipo de calzado, a lo mejor tenis o unas Crocs, que son los que son más cómodos. Nuestra espalda debe estar siempre recta y debe cubrir por la zona de los dedos, claro, del pie.
El zapato tipo sueco también será ideal, sí, como esos Crocs, como los que les comento. Miren ahora la bata. La bata también la podemos utilizar para protegernos al igual que los delantales de plástico, pero la bata es más profesional porque nos cubre más, nos cubre pues toda la parte de nuestro cuerpo, el pecho. Tiene que ser de manga corta porque tenemos que estar liberado todo lo que es desde el codo hasta la muñeca y la mano, pues porque para que no nos obstruya la tela. Y tiene que ser larga, miren, pasando las caderas y hasta las rodillas. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra imagen es fundamental para nuestro trabajo y que además de realizar un buen servicio, debemos de presentar una buena imagen. Vamos ahora a revisar los instrumentos para el desarrollo del corte de cabello. Primero, atomizador o pulverizador, también se llama así en otros países de Sudamérica y de España, pulverizador o atomizador. Son recipientes de plástico, ya sea o de plástico o de vidrio, que sirven para echar agua en el cabello mientras estamos realizando el corte. Posteriormente les voy a realizar un video cómo preparar un agua de corte. Es una fórmula que es además previo a un tratamiento. El mecanismo para que salga el agua puede ser manual o eléctrico, porque también hay un tipo de atomizadores que son eléctricos. Aquí está el atomizador o pulverizador, que es pues básico, ¿verdad? Para cortar cabello. Obviamente no vamos a echar el agua con maquinilla cuando vayamos a cortar cabello con maquinilla casqueteadora o eléctrica, ya sabemos, porque debe ser con cabello seco, pero para cortes con tijera y navaja, claro que sí lo vamos a usar. Este atomizador con agua de corte, que después se las doy. Cepillo quitapelos o bledo. Recuerden que lo pedimos y aquí está la imagen, ¿se acuerdan? Aquí están los bledos. Vamos entonces a analizar. Pues que existen varios modelos para este cometido, desde los que tienen una forma plana, que son los más usados, con los pelos largos, flexibles y suaves, hasta los que son de forma circular con un depósito que hace las veces de mango para meter dentro polvos de talco. Tienen como una pequeña funda en donde se pone un poquito de talco, ya vimos y lo explicamos en lista de materiales, y con ese poquito de polvo vamos limpiando y restando un poco la humedad por cualquier sudor o por cualquier lo que sea que tenga el cliente de un poco de humedad, y el polvo va arrastrando esa humedad y quitando los cabellos que ya han sido cortados. Sus pelos o cabellos también son largos de este bledo, aquí está, de este bledo redondo del que estamos hablando. Sus pelos de este bledo también son largos y suaves, y a la vez elimina los cabellos cortados. Deposita además pequeñas cantidades de talco aquí en esta parte superior. Por aquí se introduce el talquito, y cuando va cepillando por aquí, por estos orificios, va dispersando talco con el movimiento que nosotros vamos dando con este bledo. Entonces deposita pequeñas cantidades de talco para suavizar las zonas del cuello y de la cara, para eliminar con mucha delicadeza todos estos cabellitos que estamos cortando, que no le queden al cliente en su cara, en su rostro. Pican mucho, son muy molestos. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado de ir frecuentemente quitándole con el bledo todo el cabello que vayamos cortando, tanto del rostro, del cuello, pero también del resto del cubridor. Nunca dar palmadas con la mano, nunca hay que quitar cabellos con la mano. Eso es de muy mal gusto, y además el cabello no se va, simplemente lo que van a hacer es estar nada más palmeando, siendo que las brochas de un bledo es precisamente la función de arrastrar esos pequeños cabellitos, vuelvo a repetir, tanto de la cara como del cuello y como del cubridor, que se vayan deslizando, pues toman su bledo, cualquiera que ustedes tengan, y van a ir retirando cabellos, pelitos chiquitos o grandes, como sea, todo este exceso del cliente. Vamos ahora con los espejos. Hay que tener siempre, se recomienda un espejo de mano. Miren, un pequeño espejo portátil tiene además pues un mango. Esto para que el cliente al final pueda ver los resultados, de frente de nuestro trabajo. Sin embargo, pues también tener un espejo, ¿verdad? Para que nosotros podamos enseñarle la parte posterior, que sea espejo contra espejo, para que pueda verse la parte de atrás de nuestro trabajo.
Bueno, estos hemostáticos se refiere a los lápiz cauterizadores, que es ahora lo que vamos a estudiar. Estos lápiz cauterizadores que son una maravilla, que nos van a ayudar, es realmente un cosmético. Nos va a ayudar para cualquier pequeñita herida. Miren, vamos a leer. Son los cosméticos empleados en pequeñas heridas sufridas durante el proceso del corte del cabello y sirven para detener la salida de sangre. Su forma de presentación es diversa. Hay en forma de loción, hay en forma de barra o de lápiz, o hay de forma individual más higiénica, pero todos se llaman hemostáticos, porque a eso se refiere, a que nosotros paremos la sangre, o sea, estatizar, o sea, parar la sangre. Eso significa hemostático, que pare la sangre de cualquier pequeño corte, ya sea con la navaja, con la tijera, a nosotros o al cliente. Entonces, bueno, las más comunes son estas pequeñas cajetillas, vienen así como en cajitas, que son los bastoncitos, que son estos lápices cauterizadores impregnados de un producto y son muchas veces para un solo uso. Pero hay unos que vienen un poco más largos, entonces lo que hacemos es raspar la zona que hemos usado y previo rociar con alcohol para desinfectar antes y después de su uso. Recomendaciones para el uso de los instrumentos de corte en relación con las características del cabello. Bueno, aunque con cada uno de los utensilios que estamos describiendo de corte antes descritos podemos cortar el cabello, no obtenemos los mismos resultados, ni es aconsejable utilizarlos sin atender a ciertas recomendaciones de uso de los utensilios en las diferentes calidades y texturas de cabellos que nos podemos encontrar. Para realizar un corte en cabellos gruesos o lisos, lacios, indomables, o sea, muy rebeldes o muy rizados, en medidas muy cortas, es aconsejable utilizar la navaja o la maquinilla y los resultados serán más satisfactorios y el trabajo más rápido. Cuando el cabello está muy poroso o es muy fino y se va a realizar un corte de melena, o sea, mediano, de longitud media, es aconsejable utilizar las tijeras. Estas nos servirán para todo tipo de cabello, sea cual sea su calidad o textura. Aunque como hemos dicho antes, en cabellos muy gruesos tardaríamos mucho con la tijera. Mejor navaja, pero es conforme el diseño. Por lo que es conveniente dominar la utilización de todos nuestros utensilios y saber los resultados que vamos a obtener. Para eso vamos a hacer todas nuestras prácticas. Bueno, hasta aquí terminamos este video. El próximo será la fisonomía y su importancia en el corte del cabello.